tener presente esto. Muy bien, algunas ubicaciones, la forma, inclusive hasta cuando ejercemos la respiración y también los exámenes propios, ¿no?, de semiología. Ahora, una de las cosas que se sabe ya con los estudios, y hay bastante estudio de esto, el hígado es uno de los órganos donde más se ha estudiado. Hay muchas situaciones realmente que es importantísimo tenerlo presente. Y vemos, ¿no?, sin número de células que existen, ¿no? Tanto de los hepatocitos, células endoteliales, de los sinusoides, células Kupffer, células estrelladas o de Ito y los colangiocitos. Son células que son importantes, cada uno tiene una función específica para poder determinar también la funcionalidad normal del hígado. Solamente para mencionar nada más, hasta la particularidad de los canarículos, dónde se presentan, dónde se puede resolver, igual que el estómago, ¿no? Hay sustancias, sobre todo líquidas, carbohidratos en el estómago, otros en el intestino delgado y el colon. Acá es lo mismo, pero acá son partículas, definitivamente. Y lo interesante es que muchas de estas sustancias que hay en el hígado que traspasas es del aparato digestivo. Entonces, si podemos darnos cuenta inclusive que el aparato digestivo está lleno de bacterias, entonces debe haber células, debe haber una imposición inmunológica para evitar que haya una contaminación. Por esa razón que es un órgano bastante complicado a pesar de ser pequeño. Las funciones, una u otra se está mencionando, ¿no? Y esto también es importante porque cada uno de estos va a significar también en el examen que digamos que hay una patología. Por ejemplo, cuando hay síntesis de colesterol y la producción de triglicéridos, ¿no? Y recuerdo casos, por ejemplo, de pacientes que tenían un triglicérido elevado, se volvía, decía, yo, vamos a ver la parte hepática, no solamente la parte lipídica, sino hepática y la ecografía, y había un problema ahí bastante serio. Entonces, uno tiene que darse cuenta que hay algo, ¿no?, que no hace. Recuerda también igual de que la glucosa está también parte de ese metabolismo, lo que significa ahí a nivel hepático. Antes pensaba solamente el páncreas, ¿no? El hígado también es responsable. La producción de bilios o la excreción, que es uno de los puntos también importantes en la parte de lo que es el examen semiológico, que nos habla también de esa necesidad para la digestión de alimentos. Y nuevamente también es un órgano de depósito, ¿no? Glucógeno, vitamina B12, hierro, cobre, un sinnúmero de elementos también metálicos, importantísimos, ¿no?, para el metabolismo. Del amonio a la urea. ¿Dónde se transforma eso? Por eso que hay una hepatorrenal, y compromiso encefalopatía también. Entonces, hay cosas que son importantísimas también que uno lo tenga presente, ¿no? Hay un problema neurológico y hay problemas hepáticos, hay que ver cómo anda en este caso el amonio, ¿no?, o el amoníaco. Luego tenemos nosotros, como se menciona ahí, la parte de desintoxicación, neutraliza toxinas, fármacos, y la hemoglobina también si en exceso. Los problemas de coagulación, tremendos, ¿no? Fibrinógeno, protrombina, globulina, números de elementos, factores de coagulación importantes. Por esa razón de que en los últimos problemas que hay de síntesis, tiene que ver con esto, ¿no es cierto? El problema hepático. Y luego arriba también la síntesis albúmina y lipoproteínas. Y también los otros factores de coagulación importantes, ¿no? Uno de los campos que se está trabajando bastante es el tipo de célula, ¿no? Hay células hepáticas, como se menciona ahí. No vamos a tocar, ¿ves? Una clase porque esto significaría por lo menos una semana en esto, ¿no? Pero ahí vemos nosotros que es célula de memoria, ¿no?
Esto, como le digo, la particularidad es que hay gérmenes que ingresan en el aparato digestivo. Entonces, cualquier elemento que puede estar ahí, eh, poder hacer un problema bastante serio en el hígado, hay unas células T de memoria. Entonces, bloquean esto o en todo caso lo destruyen. Esta es la complejidad que hay. Y esto está, eh, la parte inmunológica de lo que significa también la inflamación. Luego tienes ahí los cirrosis, ¿no? Y al final ustedes tienen ahí hasta en las patologías que hay de la inflamación y terminamos en una hepatitis autoinmune y abajo también la fibrosis que termina ya una cirrosis, propiamente dicho. Todo eso es una comparación, no solamente estamos hablando de que haber transaminasa, ¿no? Sino ahorita se está hablando ya a nivel, podemos decir, molecular, determinando cuál es el proceso, ¿no? De estas alteraciones. Y las enzimas definitivamente van a implicar mucho interés en nosotros, ¿no? Vamos a verlos. Esta es solamente una tabla de valores que han aumentado en muchos de los casos, ¿no? Pero por lo menos es la más frecuente y la que ustedes tienen que valorar en la parte clínica. Y hay una cosa interesante, ¿no? No todas las transaminasas elevadas, y no puedo decir que están muy elevadas, sino muchas veces el percentil que llega a 40 puede llegar hasta 70, ¿no? Casi la mitad de los bordes del límite. Y no son una patología. Ya se conoce que el 8% de la población general, ¿no es cierto?, sana, puede presentar esto. Y una de las cosas que definitivamente también hubo referencia de un gastroenterólogo es qué está tomando, ¿no? Y se conoce que cuando a veces tomamos mucho esas hierbas, ¿no? Complejo de hierbas que a veces tomamos, ¿no? Con mayor frecuencia, también provoca aumento de las ensaminasas. También eso es bueno decirle al paciente si va a tomarse una muestra que deje de tomar esas, ¿no? Esas, esas bebidas, ¿no? Naturales, va a quitarle que, como decir un ejemplo, ¿no? La manzanilla, el cedrón, esas cosas tiene que bajarlo, porque va a aumentar las transaminasas. Las elevaciones pueden ser transitorias, inclusive hasta en asintomático, ¿no? Y el 30% de las celebraciones resuelven después de 3 semanas. ¿Se imaginan? Entonces, si hay una elevación por producto de esta ingesta de estos elementos, entonces tenemos que mirar que a veces pase una semana para evitar que haya una elevación que pueda significar, pues, oh, una patología. Hay definitivamente también algo que puede haber, ¿no? Generalmente las elevaciones están muy poco del límite, ¿no? A veces hasta menos del límite, pero son superiores. Ya con eso también el especialista está pensando que hay algún compromiso, ¿no? Pero puede haber esto. Cuando estamos hablando de que hay una elevación ya definitivamente que puede significar algo hepático, ¿no? Y ahí hay algunas consideraciones. Una elevación leve, en este caso la aminotransferasa, viene a ser 2 a 5 veces el límite superior, ¿no es cierto? O sea, 80, 160, etcétera, ¿no? 120, etcétera. Hay una elevación moderada cuando ya son 5 veces, ¿no? El límite superior. Hay una elevación grave cuando las superiores son más de 15 veces, no de 10 a 15, sino 15 veces. Y una elevación realmente eh, masiva que implica muchas veces con disgrasa láctica una hepatitis fulminante. Estamos hablando de valores superiores a 10.000 unidades por litro. Y esto es variable, ¿no? Generalmente los que se elevan más en las transaminasas son las hepatitis virales y las tóxicas, ¿no? Es lo que más se observa esto. Ahora, acá tenemos dos patrones, ¿no? Y este es interesante porque es una manera muy práctica de determinarlo, ¿no? Por ejemplo, tienen un patrón hepatocelular, que es lo más conocemos más, ¿no? Con esto de la hepatitis, etcétera, ¿no? Pero hay una, cuando predomina, por ejemplo, en este caso, la LT, por no poner transaminasa TGO, TGP, la LT.
¿Qué cosa predomina en este caso, ¿no? Que son propiamente hepáticos? Hepatitis viral crónica, síndrome, hepatitis isquémica, autoinmune, etcétera. Todos estos elementos se observan cuando hay aumento de esta predominancia, ¿no? Del ALT a la AST, ¿no es cierto? Entonces, también es importante tenerlo presente porque ya con eso estamos también, aparte de la clínica, estamos evidenciando que sí es una posibilidad que hay una hepatitis de este tipo, no sea aguda o sea crónica, pero que está afectando definitivamente a nivel hepático de manera a veces, en este caso, demasiado aguda. Cuando el predominio es lo contrario a este, está relacionado con qué, generalmente así, ¿no? Y esto se ve mucho en la O, ¿no es cierto? Por no decirle TGO. El alcohol, esteatohepatitis, cirrosis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá, cuando a veces ven, siempre dicen, no, hígado graso. Y muchas veces está considerado este patrón hepatocelular con aumento. Los dos aumentan, pero el predominio es justamente el AST. Cuando hay un patrón colestásico, definitivamente está relacionado también con la obstrucción, ¿no es cierto? Generalmente de tipo canalicular. La fosfatasa alcalina elevada, la gama también elevada, la bilirrubina también puede estar, ¿no? Definitivamente elevada porque hay obstrucción y que aumenta también, ¿no? Pero esto no es proporcional pues a la aminotransferasa, ¿no? Porque el mayor compromiso es a nivel obstructivo. Puede también ocasionar luego, pues si esto no se soluciona, los elementos ya de lesión, ¿no? En este caso hepática. Y en este caso tenemos nosotros las causas hepatobiliares, ¿no? Obstructivas generalmente. Y no solamente esto, sino también la cirrosis también es obstructiva, la colangitis, enfermedad infiltrante al hígado, que esto tiene que ver también hasta con medicamentos. Hay otras patologías oncológicas, etcétera, ¿no? Etcétera, y metástasis, ¿no? Entonces esto también ayuda a determinar la patología, la edad, etcétera, que podamos hacer la disquisición también con estas pruebas. Y las causas no hepáticas, definitivamente hay. En este caso, cuando hay patrón coronarial estamos hablando, ¿no es cierto? También la presencia de fosfatasa, ¿no? Y definitivamente ahí es una de las cosas es que lo vemos a nivel óseo, en Barancio, ¿no es cierto? Insuficiencia renal, en otro tipo de patologías también malignas, etcétera, insuficiencia cardíaca, etcétera, también. Entonces, eso ayuda mucho a la parte clínica y también los valores que corresponden a estas patologías. Vemos la primera, ¿no? Que es la AST. Y esto realmente es, nos vemos, ¿no? O sea, no son específicas, pero sí dentro de la patología nos ayuda. Ahí ustedes tienen de dónde empieza, ¿no? Hígado, músculo cardíaco, músculo esquelético, riñones, cerebro, páncreas, pulmón, leucocitos y eritrocitos. Es una cosa interesante. Cuando uno pide, pues, transaminasa, antes se decía, no, no hay problema, hay que hacer transaminasa, pero está un poco embolizado, doctor. Y a veces uno, por ignorancia, sí lo hacían, ¿no? Ya con los estudios se sabe de que cuando hay leucocitosis y hay destrucción hemática, lo que pasa es, o sea, estos sueros que son un poquito embolizados, están alterados. ¿Por qué? Porque las transaminas están ahí y no corresponden a nivel hepático. Y tenemos ahí, definitivamente, que es importante en estos eh, estudios que hay, ¿no? Tanto las dos, o sea, AST o Walson, se le considera marcadores de lesión hepatocelular. Por eso estamos hablando que no prueba funcional, sino son marcadores. Hay una cosa interesante, ¿no? Estos también son los que participan en la gluconeogénesis, ¿no? Que hemos visto antes, que es ahí también almacenaje, ¿no? Glucógeno. El problema es que no es sensible, ni tampoco es específica del hígado, ¿no? Porque estamos viendo una variedad de órganos donde también se encuentra esto, ¿no? Y la elevación puede definitivamente no ser causa hepática, sino de cualquier tipo de elemento. Y a veces algunos colegas al páncreas le piden transaminasa, ¿no? Y hay que mirar que realmente es cierto.
En caso, por ejemplo, de neonatos y lactantes, la ATS puede estar el doble, pero luego disminuye, o sea, al comienzo estar al doble del límite, ¿no es cierto? Es normal, en términos así, entre comillas, y luego disminuye a niveles de los adultos, ¿no? Y cuando está madurando, en este caso a los 6 meses. Y ahí vemos nosotros abajo, en la TGO, precisamente son problemas de hepatopatía alcohólica, cirrosis hepática, hepatocarcinoma, etcétera. Y la predominancia es el AS sobre el ALT. Y lógicamente se ha utilizado este elemento en infarto al miocardio, ¿no? Antiguamente, ahora actualmente ya no. Y acá hay algunas consideraciones también. Cuando un ALT es mayor que AST, pero está dentro del menor de 150 unidades por litro o 5 veces normal, se sabe, se sospecha que sea un proceso crónico. ¿Ok? Las causas no hepáticas vemos ahí nosotros. Ahí siempre una de las cosas que hay que tomarle también son la tiroides, que también es parte también de estas alteraciones que pueden haber en estos elementos, ¿no? Bioquímicos. Y también otras causas hepáticas, el déficit también aparece en esto, inmune, etcétera, etcétera. La mayoría de las hepatopatías, el cociente AS sobre HOT, en este caso, o, o GPT, es de -1. La mayoría de las hepatopatías, esa es la diferencia. Y eso es simple mencionarlo, pues, ¿no? Luego, si el cociente es mayor de 1, se está hablando de hepatitis alcohólica. Y considerar también que si hay un problema de tipo renal o también en este caso hepático, la uremia, que puede estar muy alta en estos pacientes, también da falsamente valores bajos de las transaminasas. O sea, ¿ves? Es un número de situaciones que hay que manejarla, que no solamente es el examen, ¿no? En este caso el examen va a orientar, pero acá la clínica es lo que es importante. La ALT o TGP, vemos ahí principalmente en el hígado, eso es lo que es la predominancia, por esa razón que es mucho más sensible que la TGO. En menor cantidad existe donde en riñón, corazón, músculo esquelético y páncreas. El anterior también tenía páncreas, pero había buena cantidad. La vida media está entre 47 más o menos a 10 horas, ¿no? Pero eso también igual a la otra transaminasa. La TGP suele ser mayor que la AST, ¿no es cierto? En la mayoría de las enfermedades hepáticas. Se eleva 10 veces el límite superior en hepatitis viral y es decir, en la parte tóxica. Es una particularidad que tiene este elemento, ¿no? Tengo 40, 10 son 400, inclusive llega hasta más, ¿no? Pero esa es la situación, es el límite superiores son muy altos. Una de las cosas que, igual que el perfil lipídico, se está correlacionando mucho porque es un proceso también inflamatorio, ¿no? Que se está manejando. Se sabe que cuando también hay elementos, en este caso TGP, elevados, hay que ver realmente el peso del paciente, ¿no? Porque ya se conoce que hay una correlación con la obesidad. También esto va a implicar que suba, ¿no? Y porque también ya sabemos nosotros que también hay un compromiso ahí en este caso, no solamente a nivel de los lípidos, sino también a nivel hepático. Y una particular es esto, si esto se presenta en constancia sobre todo esto, que es hepático, ¿no es cierto? Estamos hablando que está cursando ya una hepatopatía crónica, que es lo se debe tener conocimiento. Y ahí solamente es un ejemplo, ¿no? Como ustedes, AL sobre AS, menos de 1000, vemos nosotros procesos agudos. A sobre AL menor de 150, también estamos hablando de eso, un proceso crónico. Y vemos nosotros ahí los elementos que nos pueden ayudar también a hacer el diagnóstico. ¿Qué con la colestasis?
Generalmente la más usada, más que la gamma glutamil, es la fosfatasa sacarina hasta ahora. No es única solamente en este caso el hígado, por eso que hay que determinar que no hay una patología, porque puede haber fosfatasa en la placenta, de células germinales, en este caso, ¿no? Los elementos germinales propiamente sexuales, etcétera, fosfatasa sacarina intestinal y también no específica del tejido. Entonces, uno tiene que, la clínica y determinar también si esto es importantísimo tenerlo presente. ¿Es un marcador sensible en la colestasis? Sí, pero no es específico. Son dos cosas muy importantes tenerlo presente, ¿no? Es sensible, pero no específico. Y definitivamente, si es un niño, hay que determinar que esto no sea pues, por una remodelación tipo ósea, ¿no? En algunos casos, que ahorita he recordado, estaba hablando no, le entregué un resultado al cirujano pediatra y, y me dice, pues, tiene atresia biliar. Digo, ¿y por qué? Me dice, porque con 400 de fosfatasa en los niños, en este caso, es una atresia, hay que operarlo. Son criterios, ¿no? Yo no puedo decir que sí o no, pero esa es su manera de advertir de una patología solamente con un examen. Aparte también del examen clínico, que puede ser lo conveniente, ¿no? Ahora, si queremos nosotros determinar que esto sea hepático, usamos la glama y la 5-nucleotidasia, y lógicamente también una aminotransferasa, y estamos hablando, esto es origen hepático, porque es más sensible la gama, pero si está junto con estos elementos, sí es hepático. Una de las cosas que también es muy anecdótico es que han hecho trabajo, ¿no? Y vieron, hay un trabajo de acerca de estos elementos que estoy viendo al final, fosfatasa sacarina elevada, hemoglobina baja, o sea, una anemia, y un calcio aumentado. Se sospecha el cirujano que hay una metástasis ósea al hígado o otros elementos, pero hay una metástasis. Si uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cómo así? Oh, hay extrusión ósea, la hemoglobina está baja, y fosfatasa obstructiva está alta. O sea, esa triada, para ellos es metástasis ósea. Y vemos alguna cosita nada más. Actividad por eso osteoblástica. Estamos hablando de cuestión de lo que es eh, el hueso, en este caso. Y también, o sea, en este caso hay que verlo, porque en el cáncer de próstata, uno de los metástasis que se da frecuentemente es al hueso. Hay metástasis de tipo ósea. Entonces también esta es una de las cosas que, y cuando llega la metástasis de tipo ósea por un problema prostático, ciertamente grave. Ahí vemos algunas consideraciones que definitivamente lo van a leer ustedes con bastante cuidado. ¿Qué con la gama? Se dice que la actividad de ellos es más canalicular. Por lo tanto, es más evidente que ¿no? Se pueda utilizar más que la fosfatasa, pero parece mentira, ¿no? Más se utiliza la fosfatasa. Abunda en el riñón, páncreas, intestino, próstata, testículo, vaso, corazón y cerebro. Abunda. Y en el hígado definitivamente es a nivel canalicular. Es más específica para enfermedad biliar en comparación con la fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque no está en el hueso y no estamos evidenciando que sea pues en el nivel hepático. Hay una cosa interesante, ¿no? Niveles a veces de gamma que aumentan un promedio de 12 veces en la enfermedad hepática obstructiva en comparación con la fosfatasa alcalina, que aumenta solamente 3. O sea, el que más aumenta en una situación obstructiva, ¿no? Una colestasis es la gamma. Y la fosfatasa aumenta, pero no en los límites.
uno podría decir, ¿no?, que ahí eso va a ser evidente, pero ambas ayudan, ¿no? Ambas están diciendo que sí, son una obstrucción. También aquí, con esto, igual que la fosfatasa, en lactantes diagnóstico también de presbicia biliar. Para el cirujano esto es cirugía. Mm. Igual que algunos elementos de la lactancia también, cuando aumenta la bilirrubina, acá también se tiene que dar cuenta. En la lactancia también aumenta la cama. Y una particularidad de esto es que se utilizan mucho este elemento gamma en caso de pacientes alcohólicos, una patología alcohólica. La 5-nucleotidasa no se puede trabajar sola. En muchos hospitales es complementario, ¿no? Para determinar eso, ¿no? También canalicular o sinusoides, también hepático. Y lo que sí, de que no es, aparte se utiliza, pues, ¿no?, para la parte obstructiva, pero también ustedes ven ahí hasta dónde se encuentra, ¿no? Ese es uno de los problemas. Los niveles séricos de este caso 5-nucleotidasa no se ven afectados por el sexo o la raza, pero la edad sí. O sea, niño, joven, adulto, tercera edad, ya es diferente lo que es los valores de referencia. Y ven ustedes, los valores son más bajos en niños y aumenta gradualmente, por eso que acaso le da, ¿no es cierto?, una meseta a los 50 años. Y no estamos hablando que tenga una patología, porque tiene que ser agregado a los otros. Y como digo, esto no se debe usar solo, debe ser con los otros elementos químicos también del tipo colestático. Una particularidad es la deshidrogenasa láctica, ¿no? Siempre la pregunta es, ¿no?, si la deshidrogenasa láctica está elevada, y estamos hablando a nivel de hígado, necrosis. Igual a nivel cardíaco, ¿no? Porque en algunas entidades se utiliza deshidrogenasa para ver la extensión. Y si ven deshidrogenasa láctea elevada, estamos hablando muchas veces que la lesión es extensiva, ¿no? Esta vez es un infarto, podemos decir, no masivo, podemos decir entre comillas, ¿no? Pero sí es extensiva. Y una circunstancia alta nos está diciendo que es una necrosis muchas veces hepática y a veces fulminante, pero también no es específica. ¿Por qué si hay en todas las células? Por esa razón que ninguna de estas pruebas se puede utilizar sola, tiene que ser acompañada. Lo que ven ustedes, ¿no? Se utilizan en lesiones cardíacas, sí, en el infarto se ha utilizado y también se sigue utilizando. A nivel hepático, necrosis hepática, muscular también si hay lesiones, igual al riñón. O sea, lo que vemos nosotros es que la deshidrogenasa siempre está considerado como que una enzima que provoca necrosis, lesiones a veces muy... Y ahí vemos nosotros, ¿no? Está elevada en la cirrosis, lógicamente obstructiva ictericia, hepatitis vírica. Cuando ves hay lesiones que pueden significar también necrosis en estos elementos, ¿no? Y también en otras, ¿cierto? Ahí vemos nosotros, anemias, neoplasia, carcinoma metastásico, shock, la hipoxia y hipertermia extrema. Pero lo primero nos interesa, lo de arriba. Y ahí, al final he puesto, ¿no?, una desigualdad alta, si estamos hablando de acá, en este caso, digo, de necrosis hepática. Y utilizan esto, como digo, en otras entidades de salud, como una prueba para detectar, o sea, detectar lesiones, la necrosis, y monitorear
hasta dónde avanza ese daño, ¿no? Entonces, eso también es importante en este caso. Entonces, hemos pasado nosotros de todo lo que es la parte netamente hepatocelular, hemos visto algo de lo que significa la colestasis, algo de la lesión también en este caso lesiones bastante serias con hidrogenasa. Como digo, estamos abriendo todo un sinnúmero de panoramas generales, pero que ustedes tengan presente lo importante en este caso, la síntesis. Y ahí usted menciona, ¿no? ¿Dónde sintetizan el hígado? Ya lo sabemos nosotros. Hay particularidad muchas veces, ¿no? Decía, había una anécdota que decía, pues, ¿por qué en una cirrosis, ¿no es cierto? La transaminasa, digo, el tiempo de protrombina ya está alterado, pero en este caso la albúmina no. ¿Por qué no está alterada la albúmina? Porque todavía tiene una vida media de 21 días. O sea, vive más que. Entonces, por lo tanto, el descenso de la albúmina va a ser tardía pero el descenso inmediato va a ser la protrombina. Entonces, es una particularidad de esto, ¿no? En cualquier enfermedad hepática, sea cual sea, hay disminución de la albúmina. Y esto está reflejando que hay un problema de síntesis. Esa es la función importante de lo que significa el manejo, ¿no?, de la albúmina en estos pacientes, cuando ya hay una función que está siendo dañada, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hay una función hepática normal y la albúmina está baja, también es una de las cosas que también tenemos que darnos cuenta, ¿no? Y esto también es en clínica evidente, ¿no? Pues está, está normal y está con una problema de albúmina baja, ¿no? La proteinuria, tiene edema, sin problema renal, etcétera. En primer lugar, estamos hablando de que recuerden ustedes la edad también y la condición del paciente. La ingesta, en este caso proteica, es deficiente, hay desnutrición, o hay una pérdida. Y esto se ve mucho en el síndrome nefrótico, y lo vemos nosotros. Mala absorción, enteropatías de proteína, las quemaduras, y lo que se sabe también la estimulación de las citoquinas inflamatorias. Se dice que el hígado, ¿no es cierto?, cuando ve que hay una situación crítica de infección, en lugar de estar formando la albúmina, que baja en ese momento, comienza a formar todos los elementos proteicos, citoquinas, etcétera, etcétera, elementos de inflamación, para evitar que esto provoque pues un daño realmente irreversible. Entonces, hasta el hígado sabe en qué momento lo va a formar. Y vemos nosotros abajo, ahí, ¿no es cierto?, los valores de referencia que es importante tener en cuenta. Entonces acá, cuando yo veo proteína baja, en este caso, ¿no? Ya hemos visto en orina, ¿no es cierto? Y si una cinta de orina vemos que está baja, hacemos una de orina de 24 horas, ¡pac! Y luego hacemos los factores, ¿no? En este caso, proteína total y fraccionada, vemos albúmina y la globulina. Entonces, con eso hacemos un diagnóstico de la mujer si es problema hepático o en este caso también problema renal. ¿Qué es el tiempo de protombina? También igual que la albúmina, es función de síntesis, están los valores. Y una de las cosas es por qué nos dice, ¿no? Está prolongado. Algunos dicen, ¿no? Está cortado está alto y bajo. No, no se debe decir ni alto ni bajo, porque acá tiene que ver con tiempo de suceso, ¿no? Entonces, es corto o está prolongado. Y el tipo de protrombina requiere, esta es una de las cosas importantes, requiere ¿qué? Factores de la 2 coagulación, 5 7 y el 10. Y esto todo se produce en el hígado. Y la función hepática es importante en la coagulación. Entonces, cuando uno va a hacer la protrombina, estamos ya, podemos decir directamente viendo los factores 2 5 7 y 10. Es lo que tienen así. Entonces, cuando hay un tiempo prolongado de la protrombina, debe haber déficit de estos factores de coagulación que estamos viendo anterior. Y hay alteraciones en obstrucción, en la cirrosis, en CID, en hepatitis, cualquier hepatopatía no viral, síndrome de mala absorción, déficit de vitamina K.
También es esa una de las cosas importantes, ¿no? Y una de las cosas que se estila en estos casos es ver INR, ¿no es cierto? Y esto para definitivamente si es que hay pacientes que están tomando algún anticoagulante, en este caso warfarina, o también que esto puede significar un riesgo de sangrado, o si hay bajo, nos está hablando que hay un problema de trombosis. Esto valora la función excretoria. A veces uno decía, ¿de qué función es síntesis? No, es excretoria. Y vemos nosotros ahí alguna particularidad, nada más para no... ¿Cuál es lo interesante de todo eso, no? Una pregunta era, ¿no? ¿Con cuánto cantidad, ¿no? de bilirrubina ya puede estar detectado? Y vemos nosotros a partir de 2 o 3 miligramos por decilitro. Vemos el color de los ojos. Pues esto también es algo interesante porque si tiene menos de eso no lo vamos a descubrir, pero si comienza a subir con todas las manifestaciones y tenemos nosotros, hay coluria, orina, acuria, en este caso, ¿no es cierto? En las heces hay aumento de la vitamina B12 directa. Entonces, eso es parte también de nuestro manejo del paciente. De ahí vemos nosotros los valores, etcétera, y la forma como se va a explayar también esto. Cuando la directa está alta, en este caso hay un hepatocelular, no sé, hepatitis viral, hay drogas, hay obstrucción, el problema de cabeza de páncreas, un cáncer, etcétera, o cololitiasis. Indirecta, definitivamente es hemolítico. Y esto es una de las cosas que los neonatólogos siempre nos mencionan, pues cuando hay un problema de un niño en las 24 horas que está con una ictericia, ¿no? Entonces, ellos piden bilirrubina. Y ya se le da el dato, ah, no, este es tal cosa, ¿no? Hay que ver su grupo sanguíneo. Y ven el grupo sanguíneo, ah, no, este es incompatibilidad. Enfermedad hemolítica recién nacida. O síndrome de Gilbert, hemorrompatía y también por problemas de reacciones transfusionales. O sea, una sangre que no corresponde o no se le ha hecho la prueba de compatibilidad que provoca hemólisis, entonces la indirecta está inventada. Y las mixtas, que puede ver también igual que arriba, en hepatitis, colangitis y también cuadros metastásicos. Hay marcadores tumorales que son importantes tener presentes, sí, el alfa-fetoproteína. Y acá tiene que ver pues con la detección y el seguimiento de todo lo que son patologías hepatocelulares primarias, ¿no? Y una de las cosas que se menciona ahí es el hepatoblastoma y el carcinoma hepatocelular, que es una de las cosas de patología frecuente a nivel del hígado y que definitivamente ayuda mucho a hacer. Y generalmente son pacientes que tienen un proceso crónico viral o un proceso cirrótico, sobre todo en caso de hepatitis C, que sí tienen que hacerse ver la graduación para, por lo menos, ¿no? Tratar de atenuar la patología, el problema de carcinoma. Cuando hay regeneración hepática, porque esto también se ve, aparecen los hepatoblastomas, ¿no es cierto? Hepatoblastos. Entonces, también acá la concentración como marcador, que ya no sería marcador, sino una evidencia de la regeneración, ¿no es cierto? Y sobre todo en hepatitis crónica que se menciona. Y como esto definitivamente es un marcador tumoral, vemos nosotros ahí carcinoma hepatocelular, carcinoma embrionario, testículo, cáncer de estómago, cáncer de pulmón, dice los seminomas. Otro elemento que también se puede utilizar como parte de este diagnóstico, podemos colocar acá como entre comillas, ¿no? Una parte tumoral, entre comillas. Caso del CA19 no es otra cosa. Y de las cosas que se menciona es que la transferrina es de alta especificidad para ¿qué? Para detectar también, igual que la gamma glutamil, el consumo excesivo del alcohol y que hay daño hepático. La gamma glutamil, con esto es importantísimo tenerlo presente, y la TGO definitivamente también igual. Entonces ya tenemos la evidencia que hay una situación ahí
el problema alcohólico, ¿no? Y vemos ahí algunos valores que son importantes tenerlo presente también. Pero acá es para detectar el consumo excesivo del alcohol de este paciente. El K119.9 también igual. Y bueno, poder hacer el monitoreo siempre de enfermedades autoinmunes, etcétera, y que puede progresar pues a un tumor de vía biliar, ¿no? Un colangiosarcoma. Entonces, este también es importante de tenerlo presente cuando vemos este tipo de patología también de autoinmunidad, etcétera, porque puede progresar esto. Entonces, es una sospecha, estos elementos que suben, que se presentan, sobre todo en estos niveles, entonces ya la cirugía u otro elemento de bloqueo puede utilizarse. La ferritina es un reactante de fase aguda, es igual que el fibrinogen, igual que plaquetas, igual que el BCG, igual que la proteína C reactiva, ¿no? Son fuentes de hasta citoquinas, una citoquina también la 6. Entonces, son reactantes de fase aguda. Pero esto de acá identifica una patología también conocida, la hemocromatosis, ¿no? Pero también como es un factor de fase aguda, también puede aumentarse en otras enfermedades. Por eso es, como digo, la clínica es importante, ¿no? Importante tenerlo presente. Acá solamente estoy dejando este cuadro que me pareció interesante. Siempre hay cuadros que hay interesantes acerca de lo que es diferenciar la colestasis, ¿no es cierto? Lo que va a haber presente en el suero, en las heces y en la orina. Algo hemos visto y esto es importante también porque hay algunas enfermedades de tipo genético que estamos viendo ahí. Y se hacen recordar ustedes cuando encuentran también los bilinógenos, ¿no? No presente también, pero tiene que agregarse con la bilirrubina para poder darle pase también, pero también uno sospecha que sea una orina puede significar que sea solamente la conducción de un problema hepático. Ahora, ¿qué con las hepatitis en general, no? También es un cuadro interesante. Efectivamente, hay una lesión y luego cuando hay una lesión, los hepatocitos comienzan a traer las células inflamatorias, y están las interleuquinas, etcétera, todo eso es el nivel. Y generalmente esto es cuando hay definitivamente todo tipo de patologías, pero en lo que va a dar más aumento es la patología viral. Y ahí ustedes ven, ¿no es cierto? La infecciosa, la viral, es prácticamente superior al resto, ¿no? Medicamentosa, colestasis, enfermedad de depósito o autoinmune. Felizmente autoinmune estamos bajo, pero la escasa infecciosa que puede ser regenerativa, ¿no? En este caso es bastante elevada, en el caso de las hepatitis. Vemos nosotros ahí dos caracterizaciones que hacen hepatotrópico o primario o secundario. Generalmente los hepatotrópicos primarios son las hepatitis virales que ya lo conocemos. Y las secundarias son también las hepatitis, pero ya herpesvirus, adenovirus, rubiola, etcétera, que son menos frecuentes, ¿no? Felizmente, pero esas son las dos calificaciones que hace, yo diría hasta de manera académica, ¿no? Para mejorar. Y acá vemos algunas patologías, unas de estos, ¿no? Que es lo más común. A, E, B, C y el D. Estas son los más frecuentes y ahí vemos el genoma, el cápsid, etcétera, en envoltura, que es como una cuestión de conocimiento, tenemos que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Cuando hay una situación aguda, definitivamente vamos a ver que hay una necrosis, inflamación, este es cierto. O sea, vamos a ver un virus, pero que son hepatotrópicos, que llaman así, pero no son citopáticos, o sea, no provocan alteración a nivel, podemos decir entre comillas, el genoma, ¿no? De la célula. Y siempre está mediado, ¿no? En este caso, una reacción citotóxica por las células T, que al comienzo hemos mencionado, ¿no? Que es una particularidad. Depende también el tiempo, la incubación, la etiología, síntomas que son inespecíficos, etcétera, aunque ahí se ha mencionado en general, ¿no es cierto? Y que esto es también importante, ¿no? Que también te lo presento.
Ya vamos a terminar, así que no se preocupe. En la prueba serológica, más estamos hablando acá de las enfermedades autoinmunes, ¿ya? Pero así en términos muy generales. Las hepatitis autoinmunes tipo 1 y 2 hay una característica, ¿no? Tenemos ahí, eh, vamos a ver abajo, ya. La hepatitis autoinmune tipo 1, ¿cuál es la característica? La misma, sino que es el diagnóstico. Utiliza el ANA y el anticuerpo músculo liso. Y la tipo 2, principalmente anti-KML1. Luego el resto, pero de cada uno es uno. Entonces, cuando decimos hepatitis tipo 1, ANA y contra músculo liso, y si vamos a hacer hepatitis autoinmune 2, estamos hablando de KLKM1. Luego ya vienen las otras patologías que nos vemos, ¿no es cierto? Ahí con laryngitis, hay que utilizar el ANCA, etcétera. Pero los autoinmunes los usamos como si fueran los elementos de enfermedades autoinmunes, ¿no? En este caso articulares, etcétera, ¿no? El lupus, el artritis, porque tiene la misma principio, ¿no? ¿Cómo le diría? Pues, ¿no? El mismo principio de la forma como se realiza esta inmunidad, que acá en este caso no es hueso, no es corazón, etcétera, acá es netamente hepático, pero se utilizan los mismos elementos de diagnóstico para poder hacer el diagnóstico ya definitivo. Y hay una cosa interesante porque la más frecuente es la 1, que a veces se menciona de que esto es más se da en caso de niños mayorcitos y de adultos, y la tipo 2 en niños y adolescentes. Y la tipo 2 es el más agresivo. Vemos ahí la parte integral, pero vamos a ver lo que nos interesa, ¿no? Acá, por ejemplo, es todo lo que son los virus. ¿Y qué nos interesa a nosotros, ¿no? Cuando hacemos el diagnóstico, eso nos interesa, que lo voy a marcar después, ¿no? Acá, por ejemplo, es antihepatitis A. Si es aguda, el M. Si es el G, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de eh, la curación, porque generalmente, la hepatitis A nos va a un proceso crónico. Acá, por ejemplo, vemos nosotros, en caso de la hepatitis B, que nos interesa a nosotros, eso es el antígeno de superficie. Si un cuadro agudo, también estamos hablando, ¿no? De utilizar también la G y la M, pero ahí hay un pequeñito error, pero vamos a verlo. Acá está señalando el hepatitis C, pero es anti-hepatitis B. Acá la hepatitis C, anti-hepatitis C, ELISA, y AR, que es molecular, PCR. Y eso lo vamos a repetir ahorita. Esto sí tienen que conocerlo, porque es la forma como se hace el diagnóstico. Y este es el error que a veces se lo digo, ¿no? Tengo, no solamente nosotros, ¿no? Sino de otras universidades que van al hospital y justamente hay un diagnóstico, esto pide ahí que te hagan, ¿cómo se llama? Pide la serología para esta hepatitis y van ahí y no saben qué colocar, pues. Entonces, esto es importante que lo conozcan. Vamos a verlo acá. ¿Qué se pide cuando hay un cuadro de hepatitis B? Dos cosas. El antígeno de superficie, que estoy acá hacia arriba, lo estoy señalando, ojalá que lo vea, y luego el anticore. Esas dos pruebas que utiliza tiene una hepatitis B. Luego ya viene la parte de carga viral, ¿no? Pero esas dos cosas se piden definitivamente para una hepatitis B. Cuando es hepatitis A, ya lo hemos mencionado ahí, se pide anticuerpo IgM, antihepatitis A, y luego, que es en este caso, lo vemos nosotros en la parte aguda, o la G si estamos en la etapa de curación. Entonces, si era aguda, anticuerpo IgG, antihepatitis viral A. Y en caso de la hepatitis C, es anticuerpos antihepatitis C, ¿no es cierto? Y esto ya les mencioné, ¿no es cierto? Es ELISA o también ya si ARN, ¿no es cierto? En este caso, como está acá, Ujú. ARN de hepatitis C por PCR. Antihepatitis, en este caso B, C, es ELISA. Pero así, inclusive hacen del total, ¿no es cierto? Pero se puede pedir así. Y también si es biología molecular, ARN.
que es lo que se utiliza mucho en banco de sangre como una confirmación. Acá solamente mencionarle acerca de las hepatitis tóxicas, ¿no? En este caso, que llega a steatosis, hepatitis aguda, etcétera, y luego la cirrosis alcohólica. Mencionarle, nada más. Lo vamos a ver eso con una cirrosis. Medicamentos provocan esto, ya les he mencionado, ¿no? Antibióticos, medicamentos hipolipemiantes, antiinflamatorios no esteroideos, que significa que usan los AINES, estrógeno, otros ejemplos más, etcétera, que son importantes tener, porque si algo de esto están utilizando el paciente, definitivamente va a haber muchos problemas, más que todo medicamentosos, más que sea un problema de tipo viral. Enfermedad crónica tenemos nosotros, ¿no? Toda esa parte que está hacia el hemisferio izquierdo, que puede llegar a esa parte. Nada más. Y hay aumento ahí persistente de las transaminasas, bilirrubinas y proteínas que también como síntesis están alterados. Y recuerden que es crónica, tanto las proteínas como la tiempo de protrombina están alterados ahí porque no hay síntesis, está no hay una producción adecuada para eso. Y esto es lo último que vamos a ver. Definitivamente acá la cirrosis es uno de los cuadros de mente que se observa y uno diría, pues no te es extraño, es muy raro, no es raro. Hay una cosa interesante, ¿no? El tipo de alimentación. Cuando uno va a rayos X, salimos siempre con algo, ¿no? De ahí que nos dice hígado graso 1, hígado graso 2. Entonces, ahora, ¿por qué si yo no tomo? Pero hay una situación también lipídica ahí. Pero aquí, ¿no? Definitivamente cuando hay un producto tóxico y estamos hablando de un estado irreversible, ¿no es cierto? Comienza la arquitectura propiamente hepática, comienza a alterarse y va a aparecer los síntomas atípicos, ¿no? Hipertensión portal, síndrome hepatorenal, y en este caso si es crónica, el carcinoma, insuficiencia hepática. Y la etiología generalmente va a ser más frecuente el alcohol, ahí lo se menciona, en algunos lugares, sobre todo en la zona de Europa al norte, donde el consumo del alcohol es bastante elevado. Aquí en nuestro medio también igual, ¿no? Porque antes, así como una cuestión de anecdotaria, ¿no? Antes, entre comillas, se tomaba bastante cerveza, ahora dice whisky, la etiqueta negra, ¿no? Entonces, ¿quién más tiene alcohol? Viene a eso. Y a veces se consume con mayor frecuencia este tipo de elementos. Hepatitis, generalmente la C es la que va a llevar al tipo de cirrosis y a un hepatocarcinoma. Otras, ven ustedes ahí, que son la cirrosis biliar primaria, etcétera, o secundaria. O también la hepatitis de tipo inmune. Y acá vemos todo lo que puede haber ahí, ¿no? Y definitivamente, si acá se destruye a nivel estructural, o sea, estructuras netamente hepáticas, la albúmina va a bajar, ¿no es cierto? La hipergama, sí, por una respuesta inmune. Pancitopenia, decimos, a ver, inclusive una de las cosas va a ser, una de las cosas que va a ser las anemias, ¿no? Y acá, como también hay problemas, ¿no es cierto? Eh, eh, Hematológico, se puede decir en este caso, va a haber déficit de plaquetas que puede ser marcado, porque hay un compromiso mayor, a veces pensamos que solamente es hepático, ¿no? Hay neurológico, hay renal, hay sistémico en este caso, hay pérdida de muchos líquidos electrolitos, hay anemia, como se mencionaba, el tiempo de rotomina está alargado, y acá hay dos cosas interesantes, ¿no? La transaminasa no aumenta más, lo que sí aumenta mayormente la fosfatasa y sobre todo la gamma glutamina, pero ya cuando llega el momento ya todo está dentro de los niveles normales, porque ya no hay una respuesta de tipo. Hay bilirrubina, hay hipocalemia, porque se pierden los líquidos, ¿no? A través de los cuadros ascitis, etcétera. Y hay algunas alteraciones también de otro tipo. Recuerden que también acá se forman los colesterol, etcétera. También puede haber también en este caso eso como síntesis, no solamente albúmina, protrombina, sino también el colesterol.
compromiso también de la glucosa, etcétera. Es un sinnúmero de elementos bastante general, ¿no? En estos casos. Creo que ahí nomás. Entonces, hemos dado un panorama y lo que deseo realmente es que lo que se pide es importante. Si hay un problema hepático en este caso, ¿no es cierto? Hepatocelular, cuestión de síntesis, etcétera, ¿qué te voy a pedir? Incluido en la parte viral, cómo pedir los exámenes. Y eso es lo más importante, ¿no? Porque ahora ya ahí agarramos solo la lista en los hospitales, quizás en un nivel bastante, podemos decir 2, 3, antes del 4 estamos teniendo pues elementos que ya nuestra petitoria es como cerca de 50, 60, ¿no? Y aparte se coloca ahí, ¿no es cierto? Ahí dice, ¿qué otras pruebas quieren? Porque ya no alcanza. Pero en otros lugares encuentran las 200, 300 pruebas. Entonces, esa cosa tenemos que tenerle presente en este caso. Entonces, eso es lo que por lo menos pienso que de ustedes deben de conocer. El resto, ya con toda tranquilidad se puede estar leyendo, porque eso también es así, ¿no? O sea, cómo se contagia, cuál es la transmisión, porque una de las cosas de la hepatitis, que ahorita se observa, por ejemplo, es transfusional. Desde antes la hepatitis A no era tanto, ahora es la hepatitis B y el C, que son transfusionales. Por eso que se pide en los exámenes para transfusión, se le pide hepatitis B y hepatitis C. Y la hepatitis C es un virus pues, que se, como decir, mimetiza, ¿no? Y recién provoca lesiones o problemas ya manifiestos a los 20 años, más o menos. O sea, se tarda en hacer, pero ya cuando llega a ese nivel, de verdad que es ya muy crítico, ¿no? Y siempre hay dos pasos, ¿no? Para el hepatocarcinoma. Ok, ok.